Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. Bienvenidos, los saludamos en El Radar en Blue Radio y en bluradio.com. Hoy estamos en Ciudad de México. Este sábado es un programa especial acompañándolos porque estamos en desarrollo de la segunda edición del Foro América Libre. Y en el marco de este encuentro de sectores políticos de centro y de centro derecha, han tenido un capítulo especial defensores de los derechos humanos, perseguidos políticos por regímenes autoritarios dictatoriales en América Latina, o incluso por sectores políticos, como ya más adelante vamos a ver, porque tenemos una charla con algunos de esos héroes que en defensa de la libertad, que en defensa de la verdad han sufrido persecución o incluso han estado detenidos y han sido torturados, han estado en las peores condiciones. Y por eso quiero comenzar saludando a Víctor Navarro. Él es periodista, es defensor de los derechos humanos y es uno de los promotores de un proyecto que es, de hecho es el líder de un proyecto que es muy interesante porque busca mostrarle al mundo la realidad que hay detrás de esa careta que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que es una dictadura con todas sus letras. El Helicoide es el centro de torturas más grande de América Latina y seguramente del mundo. Estaba previsto para que fuera un centro comercial, fue abandonado en Caracas y el régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino, lo han utilizado como centro de detención para torturar a los presos políticos, porque en Venezuela hay miles de presos políticos. Víctor Navarro, les decía, estuvo detenido, vivió en carne propia lo que significó el dolor de estar en el Helicoide. Pocas personas sobreviven al Helicoide. Y Víctor está con nosotros, con este proyecto interesantísimo, les contaba, que significa, a través de la realidad virtual, a través de la tecnología, mostrar a la mayor cantidad de personas posible el horror que se vive adentro del Helicoide. Víctor, es un gusto estar con usted aquí en El Radar en Blue Radio. No, el placer es mío, muchísimas gracias. Víctor, ¿a usted por qué lo detuvo el régimen de Nicolás Maduro y cuándo lo detuvo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que en Venezuela, ya por el simple hecho de pensar distinto, el régimen te detiene. No importa si perteneces a un partido político, a una organización, si eres estudiante, si eres menor de edad. Para Maduro, cualquier persona que piense distinto, que es todo un país que no está de acuerdo con la forma en la que gobierna, puede ser detenido. En mi caso, fui detenido en el año 2018, en enero. Estuve, como tú muy bien decías, en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina, porque ellos me acusaron de terrorismo. Dijeron que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para acabar con el gobierno. La verdad es que yo estaba terminando mi carrera de comunicación social en la Universidad Monte Ávila en Caracas y a su vez tenía una organización en la que trabajábamos con jóvenes en situación de calle. Me gané una beca para irme a estudiar unos meses a Estados Unidos y luego que regresé y continué con el proyecto, el régimen decidió durante 5 meses torturarme en este centro de torturas, acusándome de terrorista, de traidora a la patria, de instigadora al orden público y también me pusieron la causa de asociación para delinquir. Fueron 5 largos meses en los que no tuve la posibilidad de ver el sol. No tuve la posibilidad de tener un abogado, tener una llamada, tener una visita y donde fui torturado física y psicológicamente. Víctor, ¿y por qué el régimen lo detiene? Pues ¿por el simple hecho de haber estado en Estados Unidos o cuál es el hecho que desencadena su captura y sus torturas en el Helicoide? Bueno, básicamente yo creo que estos regímenes autocráticos viven de 2 cosas, ¿no? La paranoia de todo el tiempo pensar que hay alguien que está buscando de conspirar en su contra y a su vez buscar generar terrorismo de Estado. Entonces al final del día tener a una persona con una ONG detenida y torturada que luego salga y cuente lo que le pasó, para ellos es parte de las prácticas que hacen. Como te decía, me acusaron de terrorista, como acusan hoy a menores de edad en Venezuela por el simple hecho de participar en protestas pacíficas.
ellos deciden, bajo ese concepto, detenerme. De hecho, uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, que es uno de los exponentes más grandes que tiene el chavismo y el madurismo en este momento, pone una foto mía en su programa El Mazo Dando, donde me acusa de terrorista directamente. Víctor, ¿cómo fueron esos 5 meses en el helicoide? ¿A qué fue sometido? Y perdóneme devolverme a ese momento doloroso de su historia. No, tranquilo, yo creo que al final del día los regímenes autocráticos justamente diseñan todo para que tú no vuelvas a ese momento, para generarte miedo, para generarte terror y para silenciarte. Y por eso valoro mucho que le den voz a quienes no pueden ser escuchados. Fueron 5 meses realmente tortuosos. Yo creo que en muchas oportunidades era preferible sentir que estar muerto era mejor a estar allí cuando estás aislado, cuando tienes que defecar en una bolsa o en una bandeja de comida, cuando tienes sarna en el cuerpo y no permiten que tú puedas ver a un médico. Yo creo que es realmente tortuoso. Básicamente intentan penetrar en lo más íntimo de tu ser para doblegarte, para coaccionarte, e inclusive muchas veces buscar que cohabites bajo ese sistema atroz que hay hoy en Venezuela. Yo creo que fueron 5 meses que sin duda alguna me cambiaron la vida para siempre. Yo creo que esto no se supera, sino que se aprende a lidiar con eso, porque después que eres torturado, después que ves la tortura y vives en carne propia lo que allí pasa, creo que es muy difícil que tú vuelvas a ser normal, que vuelvas a ser el mismo. Yo no puedo dejar de olvidar cómo escuchaba 2 o 3 oficiales violándose a una mujer, o cómo le ponían corrientes a un hombre en el cuerpo. Y esos son sonidos que no creo que nunca van a salir de mi mente. A mí me llamaban 25-510-806 en la celda, allí en el helicoide. Y a pesar de que yo sé que no soy un número, en esa forma de buscar cosificarte y de doblegarte, esos 5 meses muchas veces llegué a sentirme como la nada propiamente, a pesar de que el chavismo nunca va a entrar en mi mente ni en mi corazón. Lo que sientes y padeces mientras estás bajo esas celdas es algo que no le deseo a nadie. Víctor, voy a separar las cosas. El número, el 25-510-806, que es lo que pretende el régimen de Nicolás Maduro, que sean los detenidos, despersonalizándolos, deshumanizándolos. Y le pregunto sobre ese número, sobre eso que quedó allá. ¿Fue torturado directamente? ¿Cómo eran las amenazas? ¿Cómo era su vida, su día a día? Sí, yo fui torturado física y psicológicamente. Yo creo que cuando se habla de tortura, tiene que dársele la dimensión que esto tiene. Y no se trata de ser amarillista, no se trata de ser morboso, sino se trata propiamente de decirle al mundo la capacidad que tienen estos regímenes autocráticos de sistemáticamente ir contra su población. En mi caso, no solamente el daño psicológico, metiendo presa a mi mamá, amenazándome con que iban a violar a quien era mi novia en ese momento, amenazando a mis familiares, metiendo amigos míos en la cárcel. No solamente bastó con eso, sino que también recibí golpizas, me rapaban el pelo como lo hacían los nazis. En la Alemania nazi, en Auschwitz. Una vez recuerdo que un oficial me arrodilló, cargó una pistola, le metió 3 balas, desbloqueó la pistola y me metió la pistola en la boca y me decía, dime que tienes miedo. Y sabes, él con un movimiento milimétrico me podía volar la cabeza y es eso, es
querer que inclusive por un momento tú sientas que lo mejor es que te vuele en la cabeza. Entonces, ver cómo asfixiaban a otras personas, tener compañeros de celda cuya corriente había sido anexada en sus testículos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la peor tortura es la tortura de los otros. Entonces, presenciar y vivir eso es tortuoso. Vivir en el helicoide es una tortura constante. Ya le voy a preguntar por el proyecto, porque el proyecto es, con base en este dolor y en lo que vivió Víctor, realmente el hecho de multiplicar el mensaje para que la mayor cantidad de personas en el mundo se enteren de las prácticas criminales, violatorias de todos los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, a quien todavía increíblemente algunos países reconocen y algunos países todavía tienen relaciones con él. Pero es que no puedo dejar de preguntarle por un hecho que hace unos días ocurrió, y es que aparentemente el régimen le pagó a un influencer para que mostrara que el helicoide era prácticamente un parque de diversiones. No sé si usted pudo ver ese sketch que movieron en redes sociales. Sí, claro. ¿Qué opina sobre eso? Mira, es una forma más del régimen de querer normalizar la tortura, es una forma de querer normalizar los crímenes de lesa humanidad que contiene no solamente, es deplorable este influencer argentino, Michelo es su nombre, y es un nombre que hay que decir porque la complicidad ante los crímenes de lesa humanidad es lo mismo que la perpetración de estos crímenes. Entonces él es un cómplice de esto. Yo creo que al final del día la respuesta a él de la Argentina, de querer declararlo persona no grata en su propio país, creo que es parte de los resultados de este tipo de acciones que cometen este tipo de personas que se hacen llamar influencers. Yo sí creo que es una forma que Maduro busca para intentar lavarse la cara ante la comunidad internacional y ante la sociedad, pero estamos en un punto donde los crímenes de Maduro no pueden ser escondidos. Y eso no solamente hay que decírselo a este influencer, esto no solamente hay que decírselo a los radioescuchas, esto hay que decírselo a la comunidad internacional, esto hay que decírselo al fiscal de la Corte Penal Internacional que debe emitir una orden de captura contra Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que al final del día no solamente es deplorable este tipo de acciones, sino que también la omisión de personas como el fiscal de la Corte Penal Internacional es igual de deplorable a lo que hizo este influencer. Víctor, lo hemos visto aquí en el Foro América Libre con 5 o 6 cascos de realidad virtual. ¿Qué muestra ese casco? ¿Cuál es el proyecto suyo? ¿Qué retrata en esos 5 o 15 minutos, dependiendo versión corta y versión larga? ¿Y por qué decidió hacer esto frente a su experiencia en el helicoide? Mira, esta es una experiencia en realidad virtual que recrea la experiencia, valga la redundancia, de 30 personas que estuvimos arbitrariamente detenidas en este centro de torturas. Usamos esta tecnología para dimensionar cómo vive un preso político en el país. Más allá de que mostramos las celdas del helicoide, que es donde nosotros estuvimos detenidos, este es un mensaje para decir que en Venezuela hoy hay alrededor de 2.000 presos políticos, que Maduro está torturando menores de edad, que Maduro está asesinando personas, que Maduro está permitiendo que mujeres sean violadas en centros de reclusión como el INOF. Entonces, este es un instrumento de lucha que a través de la realidad virtual y el uso de la tecnología, tú puedes de una manera inmersiva ver la precaria situación en la que están los presos políticos hoy en el país. Yo creo que el valor agregado del uso de la innovación y la tecnología es que pone tus sentidos a la disposición de una causa y que permite que las personas puedan empatizar muchísimo más de lo que puede decirte un libro, un testimonio o un informe que muestre las graves violaciones a los derechos humanos, porque, como decía anteriormente, en la dimensión y en el momento en el que de alguna manera tú puedes sentir que estás en el lugar, a pesar de que eres consciente de que no estás allí, es un acercamiento a lo que hoy están padeciendo los presos políticos en Venezuela. Esto es un llamado más y un instrumento más para pedir que el país sea libre, que liberen a todos los presos políticos y que cierren los centros de tortura.
La experiencia realmente es sobrecogedora. Usar ese casco de realidad virtual para ver lo que pasa y en el helicoide es realmente muy duro porque es inmersivo y usted tiene, si usa el casco, la posibilidad de casi que de sentir lo que se vive adentro. El temor, la zozobra, la suciedad. Víctor, hay una parte que a mí me parece muy, muy fuerte y es el momento de la tortura con choques eléctricos. ¿Eso pasó? Ese audio que está allí, esa escena pasó, ¿eso fue real? Sí, claro, sí, y no solamente le pasó a un amigo, y no solamente le pasó a un amigo, le ha pasado a muchos venezolanos. Pueden ver en el informe de determinación de hechos de las Naciones Unidas que ha documentado cómo esta es una práctica sistemática. Eso, la introducción de palos por el ano a hombres y a mujeres, la violencia sexual, las asfixias, son tipos y diferentes prácticas que Maduro perpetúa, que los esbirros de Maduro perpetúan, y la cadena de mando para mantenerse en el poder, y lo hacen constantemente. La experiencia en realidad virtual muestra un audio real sobre los choques eléctricos a una persona. Este audio fue grabado por uno de los presos políticos que ya por tener más de 3 años en el helicoide pudo acceder a un teléfono y sacar ese audio y luego ponerlo a disposición de esta experiencia. Y una de las cosas por lo que hacemos esto, a pesar de que tiene un disclaimer, tiene una advertencia, es porque ponerte un casco de realidad virtual que está asociado al juego es simplemente una herramienta para decirte que lo que está pasando en Venezuela no es un juego, que lo que está pasando en Venezuela es real y que Maduro hoy está torturando personas. Víctor, para finalizar quiero preguntarle por la posición del gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro, frente al régimen de Nicolás Maduro. Lo más reciente ha sido una posición que para muchos ha sido catalogada como tibia frente a lo que ocurrió el pasado 28 de julio. La falsificación de los resultados electorales, haber desconocido la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia, y Colombia en un punto intermedio, en un punto en el que guarda un silencio que para algunos puede ser incluso cómplice. ¿Qué opina usted de esa posición del gobierno de Colombia frente a Nicolás Maduro hoy? Mira, yo creo que el tema de la democracia y los derechos humanos hay que profundamente tomárselo en serio. Cuando digo profundamente tomárselo en serio es que trascienda las ideologías. No puede ser solamente un tema de narrativa política. Tiene que ser un tema del accionar político. ¿Y por qué digo esto? Porque no nos puede sorprender o no podemos ver con regocijo que Petro no haya reconocido a Maduro como presidente. No, es que Maduro se robó las elecciones. Maduro es un criminal de lesa humanidad. Y eso es lo que hay que denunciar. Y a esa es la postura a la que debería obedecer como demócrata el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro, si realmente busca una transición para Venezuela, la transición comienza con el reconocimiento de la verdad. Y hay 2 verdades que son irrefutables. La primera es que Edmundo González ganó las elecciones. Y la segunda es que Maduro es un criminal de lesa humanidad que viola sistemáticamente los derechos humanos. Esto no es un tema de ideologías. Y si de ideología se tratase, el presidente Petro, bajo su ideología, se jacta de tener los derechos humanos como una bandera política. Entonces es momento de que le pida al fiscal de la Corte Penal Internacional, como un Estado parte y firmante del Estatuto de Roma, que le pongan una orden de captura a Nicolás Maduro. La transición comienza con la verdad. Es Víctor Navarro, fue preso político en Venezuela, estuvo en el helicoide durante 5 meses, vivió la realidad de la tortura que desde hace mucho tiempo viene ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que algunos siguen queriendo taparse los ojos o mirar para otro lado. Víctor, muchas gracias por estos minutos y gracias por ese proyecto para que el mundo sepa realmente lo que significa
la dictadura de Nicolás Maduro? Aquí vamos a estar hasta que liberen a todos los presos políticos y cierren todos los centros de tortura. Usted está en el radar en Blue Radio. Como les contamos hace un rato, estamos en Ciudad de México, estamos en la segunda edición del Foro América Libre y estamos hablando con víctimas, estamos hablando con personas que desde el dolor y desde su historia personal son creativas y logran sensibilizar a muchas personas acerca de lo que está ocurriendo, sobre todo de lo que está mal en sus países. Hace minutos entrevistamos a Víctor Navarro, que nos contó su dolorosa historia, torturado en Venezuela en el helicoide, y ahora nos acompañan las hermanas Villavicencio. Son ecuatorianas, son hijas de Fernando Villavicencio, periodista, pero además político ecuatoriano, asesinado el 9 de agosto del 2023, en medio de lo que significa además la creciente influencia del narcotráfico en el vecino país de Ecuador, pero además con unos terribles vasos comunicantes con algunos sectores políticos. Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio están con nosotros. Comienzo saludándolas. Amanda, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el radar. Hola, gracias. Qué bonito es poder conversar con los colegas periodistas, siempre agradeciendo el espacio para poner la palabra y poder contar nuestra historia. Parte de este doloroso aprendizaje ha sido la importancia de tomar nuestro lugar, atrevernos a ser las protagonistas de contar esta historia, porque si nosotras no lo hacemos, vienen otros y se toman ese lugar. Y lo mismo pasa en la democracia. Por eso nos parece fundamental estar aquí compartiendo con otros colegas, tanto periodistas como gente que les gusta la política y que tienen este deseo de cambiar la política, de limpiarle la cara a la política y realmente ver renacer la democracia. Pues no sé si renacer, pero que nazca y que florezca de una manera bella y que pueda estar al servicio de la gente. Además de ser periodistas, han editado un libro sobre la historia de su padre, de Fernando Villavicencio, pero también son artistas. Hace minutos interpretaron algunas canciones que tienen que ver, por supuesto, con el mismo mensaje aquí en el Foro América Libre. Tamia Villavicencio, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Cómo ese dolor de perder a un padre asesinado se puede convertir en un motor para emprender todas estas acciones para que el mundo se entere de lo que está mal en países como Ecuador, con su historia dolorosa de por medio, por supuesto, pero también para que esto no ocurra o al menos se identifique cuando está pasando en otros países? Bueno, pues el motor creo que ha sido un privilegio. Tuvimos el ejemplo de alguien que fue perseguido y durante años en la oscuridad sin poder recibir la luz del sol. Mi padre fue perseguido político por Rafael Correa Delgado durante muchos años. Yo pensaba en ese entonces que mi padre estaba muerto porque no podía hablar con él y yo le escribía cartas a un muerto. Entonces a mi padre lo intentaron matar muchísimas veces. Y yo aprendí de él, aprendí que escribir era poner una luz y en medio de su persecución escribió las más grandes obras de corrupción. Además mi papi le metía poesía a la escritura, entonces ustedes pueden leer obras sobre corrupción de Petrochina, de Petrotailandia, de las más grandes transnacionales a las que nos entregaron y ahí pueden ver poesía. Entonces mi papi ya nos enseñó que en la política se puede poner poesía, que se puede poner amor en el trabajo político y para nosotras ha sido la llave decir, bueno, primero a escribir, segundo a seguir, porque mi papi cuando la última vez que le vimos, mi ñaña le preguntó, ¿cómo te ayudamos en la campaña? En una semana antes de que lo asesinaran. Él era candidato presidencial en ese momento cuando lo asesinaron. Sí, en el 2023, el 2 de agosto del 2023 fuimos a visitarle y mi ñaña le dijo, ¿cómo te ayudamos? Porque le veíamos muy cansado. Y él le dijo a mi ñaña, tú solo canta. Entonces mi papi soñó construir un país para sus hijas, donde podamos ser libres, donde podamos ser artistas, y ahora nos damos cuenta de la importancia de poner el arte al servicio de la política, al servicio de la gente, a contar las historias, a tomarnos los medios, a tomarnos TikTok, a tomarnos YouTube, a tomarnos las redes sociales para decir lo que está pasando, y es decir, hacernos cargo de este momento histórico en el que estamos. Nosotras somos víctimas privilegiadas, porque tenemos una familia de medios de comunicación ante los cuales podemos decir nuestra verdad.
a diferencia de las miles de familias destrozadas en nuestro país y en toda Latinoamérica que no tienen la misma posibilidad que tenemos nosotras, que no tienen la posibilidad de investigar por mano propia el crimen de sus familiares amados y que se quedan en la impunidad. En Ecuador, 9 de 10 casos se quedan en la impunidad y nosotros traemos eso. Queremos sentar un precedente de que es posible sembrar luz, de que es posible la verdad y seguimos y sabemos que desde antes, pero desde ese momento fue muy claro que nuestra vida se iba a dedicar a luchar. Amanda, ya les voy a preguntar por el libro Fernando, una golondrina sí hace verano, pero quiero preguntarles antes, Amanda, sobre La Fuente, medio alternativo en el que ustedes han concentrado sus esfuerzos, medio de comunicación muy exitoso. ¿Cómo surge la idea y qué hace La Fuente? Me encanta que le digas que es un medio exitoso, porque lo es, pero hay que resignificar el éxito. Si pensamos que ser exitosos es tener muchos fondos o muchos recursos, entonces no somos tan exitosos. Pero nosotros fuimos como La Fuente, periodismo de investigación, fuimos quienes investigamos el caso Arroz Verde o caso Sobornos de 2012-2016 en Ecuador, que es el caso de cómo Odebrecht, por ejemplo, sembró una serie de sobornos y coimas en funcionarios ecuatorianos con las cuales lavaron dinero en obra pública. Entonces, realmente, mi papá, con su equipo de investigación, un equipo pequeñito de investigación, y nosotras detrás, en la parte comunicacional, en la web, en los videos, en el diseño, en la edición del libro, pudimos ponerle luz a ese caso tan impactante. Entonces, claro que es un medio exitoso. De la misma forma, nosotros tenemos un hashtag, un segmento que se llama Ya lo dijo Villavicencio, que es un segmento en el que hablamos de todas las investigaciones que ya hizo nuestro padre y que ahora ya tienen un peso judicial, aunque él ya no está materialmente con nosotros, seguro está festejando todos sus triunfos. Por ejemplo, la justicia estadounidense ya sentenció a Nilsen Arias, a Antonio Peré, a Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt como parte de estas estructuras mafiosas de soborno. Entonces, claro que es un medio exitoso. Mi padre, cuando volvió de su exilio en Perú, en la selva, hace unos 7 u 8 años más o menos, no tenía muchos amigos, no tenía la reputación y la fama que tiene ahora, era un perseguido político, no tenía empleo, era muy difícil para nosotros conseguir auspicios o de alguna forma de ayudas. Entonces él vino a mi casa y me dijo: hijita, usted que estudió comunicación, ve haciendo un portalito para poner mis notas. Entonces, con mucho honor, yo decidí servir a mi padre y ayudarle a construir este medio de comunicación. En una idea hermosa, creamos este medio, la URL, las redes, todo lo que hicimos, y lo sostuvimos siempre del lado de mi padre, hasta que él fue asesinado. El día en el que él fue asesinado no sabíamos lo que iba a pasar y teníamos mucho miedo de que ese legado periodístico, de que ese legado de alzar la voz y ser valiente quedara en el vacío y en la soledad. Entonces ahí decidimos tomar ese relevo nosotras y acompañar ese sueño de nuestro padre hasta el final. Y lo más bonito es que nuestra mamá también es periodista. Ella fue periodista por más de 20 años en uno de los medios más grandes de Ecuador. Y ahora es la editora de nuestro medio de comunicación, y así como antes éramos así la trifuerza con mi papi, ahora somos la trifuerza con mi mami, y eso es algo hermoso porque es un trabajo de familia, y mi papi decía esta frase: mi patria es mi familia. Todo este trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos por esta gran familia que es nuestra patria, y también que rebasa las fronteras, esta gran familia que es la humanidad. Amanda, ¿quién mató a su padre? Esa es una pregunta que todavía no se responde, pero sabemos que es un complot entre las mafias narcopolíticas, las fuerzas que están infiltradas realmente en los partidos políticos de antaño, y que voy a decir sus nombres: el uno es la Revolución Ciudadana y el otro es el Partido Social Cristiano. Hay un matrimonio oscuro, putrefacto, porque el crimen organizado se tomó el Ecuador y vivimos en un narcoestado completamente entregado, de rodillas nuestra patria ante estas fuerzas. Y justo lo decía hoy la Tamia, un espacio aquí en México donde hay tanta gente mexicana. Los cárteles responden a los cárteles aquí mexicanos. Jalisco Nueva Generación, al cartel de Sinaloa, y las batallas entre bandas son las que le tienen a mi país totalmente derrotado. Mi padre les estorbaba a los mafiosos y por eso todavía no se llega a una respuesta. Estamos pendientes. Aquí hay un gran avance de las investigaciones, sobre todo del tema de los autores materiales. Este libro fue terminado en agosto de este año, justamente para cumplirse un año de su asesinato.
Y ahí exponemos nosotros cuáles son las 3 esferas de poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio y en donde seguramente están los nombres de quienes fueron sus autores intelectuales. Ese asesinato que además tiene una dolorosa conexión con Colombia porque los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio son colombianos, muchos de ellos ya asesinados incluso en las cárceles de Ecuador para que no dijeran más de lo que sabían sobre quién había ordenado el crimen, llegando del Valle del Cauca, llegando de Nariño y de otros departamentos. Tamia, hablemos un poco más, nos introducía Amanda el tema del libro. Fernando, una golondrina que sí hace verano. ¿Qué encontramos en ese libro? Bueno, encontramos horas y horas de lectura de los expedientes, de lágrimas de estas hijas, pero también de querer poner mucha luz, de poesía de Fernando Villavicencio, algo que el mundo no conoce, porque Fernando estaba tan dedicado a querer salvar nuestro país que poco le dedicaba esa poesía así, explícitamente poesía, pero como les decía, cada investigación, cada libro de él es poesía pura, y es muy dinámico leer sobre corrupción. Mi papi era un genio. Eso, también hay 19 testimonios de personas cercanas, de amigos, de familiares, de colegas, que hablan sobre él desde que era un joven periodista que iba a hacer coberturas, desde que él era locutor de radio, y hay muchas historias también de cómo un niño campesino de un pueblo pobre, vamos a decir, económicamente, pero muy rico en belleza, en naturaleza, en amor. ¿De qué pueblo era él? De Sevilla, en la provincia de Chimborazo, de mi país. En Alausí, ahí nació mi padre, y él aprendió desde ahí que el pan no viene de la panadería. Él aprendió que había que sembrar una semilla, que había que esperar el proceso de que creciera y que había que trabajar la tierra y luego se podía disfrutar de ese rico pan. Entonces mi padre sabía el esfuerzo del campo. Para él nada fue fácil. Entonces eso mismo le hizo ser un hombre que respetaba mucho y que conectaba muchísimo con la gente, porque él vino desde abajo. Hay historias de que mi padre compartía sus zapatos con el resto de sus hermanos, de que habían semanas donde a veces no había que comer, pero mi papi lo decía, podría faltar el pan, pero no podría faltar dignidad en la casa. Entonces eso fue lo que él nos enseñó, esas historias están ahí, también está la poesía de mi hermana Amanda, también hay poesía de algunos poetas que le gustaban, como Roque Dalton, gran poeta e inspiración para mi padre, y hay información que no se quiere decir, están los nombres y los apellidos de los posibles autores intelectuales. También están nombrados los autores materiales, porque necesitamos que estén ahí, porque nosotros lo hemos dicho, no hay nada que podamos hacer, ni ese libro, ni que todos los mafiosos estén en la cárcel, que nos pueda devolver a nuestro padre. Ya nada nos va a devolver a nuestro padre, pero sí podemos garantizar que otros periodistas valientes, que mi hermana y yo, estamos garantizando nuestra propia vida al hacer esto, estamos intentando de que las próximas generaciones periodísticas puedan ejercer su libertad de informar. Y me parece que el foro es una gran puerta, un sueño hecho realidad. Cuando yo llegué dije, esto es lo que yo estaba soñando, que nos aliemos, que tengamos aliados transnacionales para la luz. Para mí el periodismo es luz, la palabra verdadera, y lo decía San Agustín, la verdad es como un león. No necesitas defenderla, solo necesitas soltarla y se defenderá sola. Y creo que eso es lo que hacen los periodistas, abren ese camino a este león que es la verdad y que corra luminosamente, así que les agradezco y espero que ese león pueda recorrer de arriba para abajo Latinoamérica y luego a todo el mundo. Amanda, para finalizar quiero preguntarle por la enseñanza que puede tener un caso como el de ustedes para otros países, para las democracias de otros países, porque al final de lo que estamos hablando es de la manera en la que la democracia se pone en riesgo cada vez que se terminan aliando políticos con narcotraficantes, con grupos mafiosos, y no solamente pasa en Ecuador, por supuesto, también pasa en Colombia. De cara a lo que está pasando hoy en Ecuador, lo que están viviendo ustedes de manera personal con el asesinato de su padre, ¿qué enseñanza podemos tener otros países como Colombia? Nosotros siendo el origen de violencias incluso que han llegado a Ecuador. Pero ¿cómo puede esto ser un mensaje de alerta para las democracias en América Latina? Es muy, muy interesante lo que me preguntas, porque yo tenía la misma pregunta un día y me fui a Colombia
a buscar a Carlos Fernando Galán, a conversar con él, porque él tuvo una historia muy parecida a la nuestra. A su padre también lo asesinó el narcoestado, también lo asesinaron en agosto, también fue un candidato presidencial y también fue un periodista. Y él fue una inspiración para nosotras, porque ¿cómo hacer para que el dolor se pueda transformar en servicio a la gente? ¿Cómo hacer para que el dolor se pueda transformar en amor cuando hay tanta rabia de por medio? Cuando hay tanta injusticia y tanta indolencia, cuando hay todo un país y un Estado atropellando tus derechos, cuando te hacen ver que hay víctimas de primero, segundo y tercer orden, cuando te quieren consolar con frases de, pero agradece porque apenas el 5% de los casos se resuelven en el Ecuador. Yo estaba devastada y nos fuimos a conversar con él, y en una conversa muy linda, muy emotiva, pienso que al principio incómoda para todos así como nerviosos, teniendo que hablar del dolor de la ausencia de nuestros padres. Él me dijo algo que me lo llevo y me lo guardo. Me dijo, justo le dije, ¿qué consejo le puedes dar a mi país que está pasando por algo que ya pasó el tuyo hace 34, ahora 35 años? Y él me dijo, no hay que dejar heridas abiertas. No hay que dejar a los enemigos sin nombrarlos. No hay que dejar las cosas así. Hay que ser capaces de ser valientes y poner la historia sobre la mesa. Que no permitirle a la clase política que quiera pasar la página, que nos quieran decir a todos, ya, sigue nomás, no sean odiadores, no saben decir, odiadores. Lo único que queremos es verdad y responsabilidad con un único objetivo, y es que esto no se repita en ninguna otra familia de Latinoamérica. Amanda Villavicencio, muchas gracias por estos minutos, por contarnos su historia y por la valentía con la que están asumiendo una situación tan dolorosa como es el asesinato de su padre. Muchas gracias por abrir este espacio y qué bonito conocerles y que desde ahora nazca una amistad y así como una parcería entre los medios de comunicación. Tamia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, igual sueño que podamos hacer esas alianzas. También ese fue el mensaje que nos llevamos. Necesitamos actuar nosotros, necesitamos organizarnos, porque el mundo no se va a echar a perder por los malos, sino porque los buenos no nos damos la mano ni no nos organizamos. Sin embargo, me llevo esta luz de lo que está pasando hoy aquí. Nos estamos organizando, nos estamos pasando los contactos, estamos todos soñando y visionando ya un mundo bueno para todas y todos. Así que este es un mensaje también de esperanza, de aprender a ser guerreros y de saber que cualquier ataque, además porque ahora nos están atacando bastante a mi hermana y a mí, nos hace más fuertes. Hemos aprendido eso, es el camino del guerrero, sabes que te botan una vez al piso, te levantas y cada vez aprendes a levantarte más rápido. Eso creo que nos han enseñado a nosotros en Latinoamérica a ser esos guerreros que se saben levantar, con memoria y responsabilidad. Hacemos una pausa y ya regresamos al Radar en Blue Radio y en bluradio.com. Usted está en el Radar en Blue Radio. Estamos hablando hoy de una revolución en materia digital de nuestra casa, de Caracol Televisión. Noticias Caracol ahora, que se ha convertido en el buque insignia de lo que había significado esa transformación, ese tránsito hacia el mundo digital, cambia de nombre, la esencia se mantiene, pero además se potencia. Y a partir de ahora se llamará Noticias Caracol en Vivo. Y estoy acompañado, obviamente, del alma y nervio de Noticias Caracol en Vivo. Comienzo saludando a don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Juan Roberto, bienvenido. Ricardo, a usted un gusto, un saludo enorme a usted y a toda su audiencia. Acompañado, por supuesto, de las caras que ustedes ven permanentemente ahora en Noticias Caracol en Vivo. Alejandra Murgas, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo. Juan Camilo Cortés, el hombre que está todo el tiempo ahí pegado también, día y noche. Gracias, Ricardo, por esta invitación. Y Pablo Arango, que es el de los turnos del fin de semana. Exactamente, ahí estamos los fines de semana. E intermedias. Bueno, y ciudades intermedias. Juan Roberto, ¿qué significa esta transformación, el paso de Noticias Caracol ahora a Noticias Caracol en Vivo? Ricardo, es reivindicar la esencia del canal streaming de Noticias Caracol, Rich. Hace 5 años, cuando arrancamos este experimento, que empezó como lo que nosotros decíamos aquí, prueba-error, de decir qué programación quiere ver la gente en su teléfono móvil, en una plataforma, en la página web, en una red social.
empezamos a construir la programación. Ya digamos que nuestro canal digital tiene pantalones largos, ya es un adulto. 5 años, ¿cómo pasa el 5 tiempo? años. Hoy solamente en YouTube, y me corregirán mis compañeros que son más digitales y son más metidos en ese mundo, tenemos casi 7 millones de suscriptores, Rich. Solo un ejemplo, el día de las elecciones de Venezuela, llegamos a tener 1 millón de personas conectadas, viendo pues la transmisión en la que usted estaba de Noticias Caracol y Blue Radio. ¿En qué nos hizo pensar? En que para evolucionar había que reivindicar ese nombre, y el nombre es En Vivo. Es decir, aquí la gente busca, tanto en el celular, en los buscadores, en YouTube, en cualquier plataforma, la palabra En Vivo. Y qué mejor manera de rendir tributo a esa labor que hacemos, que es todo el tiempo en vivo, que llamándolo Noticias Caracol, que es la gran sombrilla, con ese apellido que es nuestra esencia y nuestra razón de ser, que es estar en vivo. ¿Habrá cambios en Noticias Caracol en vivo frente a lo que ha sido Noticias Caracol ahora, Juan Roberto? Habrá refuerzos, Ricardo, y esa es una pregunta importante por lo siguiente. Aquí, como usted ve, los talentos que son los que están todo el tiempo al frente del cañón, entrevistando, informando, conduciendo, porque aquí, a diferencia, digamos, de lo que puede ser una presentación formal de una de las emisiones de noticias, Richie, tal vez con la de la mañana se parecería un poco, ellos son conductores. Ellos conducen franjas. Incluso Juan Camilo Cortés lo decía en otro diálogo, algo que me pareció muy acertado. Aquí hay una continuidad, hay una carta de navegación, pero muy parecido a la radio, esa carta de navegación se va llevando como un río. Usted, claro, dependiendo de lo que esté pasando, pero sí va a haber un refuerzo, y con eso termino. Un refuerzo, pues, en el que está usted. Están María Elvira Arango, Manuel Teodoro, Jorge Alfredo Vargas, Diva Jesurum, por mencionar algunos nombres de nuestros grandes talentos de noticias y de informativos del canal, que van a estar haciendo programas que van a ir a la par o mezclados con la programación en vivo de Noticias Caracol en Vivo. Mire, se mantiene Sala de Prensa Alejandra, se mantiene Signo Pesos, La Clave, que es un formato muy exitoso de Juan Roberto, con la explicación de las noticias de Colombia y del mundo, lo más viral, A la Calle, En los zapatos de, Todas, Todos y Todes, y lo que dicen de, bueno, además de los noticieros, Alejandra, este es una muy interesante, la forma en la que se conducen franjas. ¿Cuál es su expectativa frente a Noticias Caracol en Vivo? Mire, antes de responderle, faltaba mencionar también a alguien más, Margarita Rojas y María Emma Mejía, que también se suman a este equipo con nuestro programa internacional. Por supuesto, siempre el reto, Ricardo, es poder mantener, sobre todo al tanto, a todos los usuarios, a esos millones de usuarios que están conectados todo el día con nosotros, con las plataformas digitales de Noticias Caracol en vivo ahora, de todo lo que pasa durante el día. Es decir, se termina el noticiero, la primera edición de Noticias Caracol en la mañana, 9 de la mañana, empezamos enseguida nuestra transmisión en Noticias Caracol en Vivo, se termina Noticias Caracol en Vivo, inicia inmediatamente la franja de Noticias Caracol del mediodía, y luego, al culminar esta emisión, continuamos nosotros manteniendo informados a la gente, y así durante todo el día, todos los días de la semana, y es justamente para que todos tengan la posibilidad de mantenerse al tanto de lo que se está desarrollando en la agenda informativa del día en el país y en el mundo. Sí, yo quiero hablar con Juan Camilo de esa forma en la que Noticias Caracol en Vivo se parece, como dice Juan Roberto, a lo que significa el vértigo de la radio. La radio puede cambiar en un instante. ¿Eso cómo se maneja y cómo se va a manejar en Noticias Caracol en Vivo? Nosotros pasamos, en cualquier momento la emisión puede pasar a una emisión normal de noticias o a un cubrimiento especial de una noticia grande. Y nos pasó con Gas, por ejemplo. Es el fiel ejemplo. Nos acostamos con un ataque de Hamás a una fiesta de Israel y nos levantamos con una respuesta de Israel que nos obligaba a un cubrimiento especial inmediato. Y así pasa. Aquí nos hemos encontrado con el fenómeno, Ricardo, que la gente, cuando quiere informarse con la noticia del momento, quiere solo la noticia del momento en el momento, y se conecta a través del celular, y nos vamos de largo con reacciones al instante, con lo que está pasando, muy estilo radio, y las ventajas que tiene la producción. El formato es flexible, ¿no? El formato es muy flexible. Y al final, Pablo Arango, en los fines de semana, ¿cómo se plantea este reto de Noticias Caracol en Vivo e intermedias, como decía Juan Roberto también, pero pienso en el fin de semana, porque
a veces entramos en valles, los fines de semana a veces no es tan fácil, pero siempre ustedes logran conseguir noticias que permiten mantener vigente Noticias Caracol en vivo. Arranco respondiéndole, Ricardo, que gracias a Dios este canal streaming es el único los fines de semana que está ahí contándole en vivo a las personas lo que está pasando. Y como usted dice, hay un valle el fin de semana que de pronto puede que las personas no estén tan conectadas con las noticias, pero al contrario, el fin de semana pasan demasiadas informaciones y tiene que haber alguien que les esté contando esa información. Para eso está Noticias Caracol en vivo. Súmele, Rich, a lo que dice Pablo, el fin de semana se volvió muy activo. Correcto. Digitalmente y noticiosamente. Pues mire, nosotros hacemos sala de prensa Blue y va por Noticias Caracol ahora. Los domingos. Los domingos de 10 a 12. Hay una simultaneidad importante porque la gente siempre quiere, la gente tiene un espíritu boyerista. La gente quiere ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Oiga, yo quiero ver lo del accidente, la emergencia en la costa, la emergencia en España. La gente quiere ver. O sea, usted ve, pero si usted ese boyerismo se lo alimenta con periodismo, claro, yo creo que ahí hacemos un complemento que para nosotros es fundamental. Y una cosa adicional, perdón, ha sido también prueba de error, es decir, nosotros también hemos, digamos, visto cosas que no han funcionado y que en ese momento hemos tratado de cambiar para poder, estar conectados con los usuarios. Y una cosa hay que marcar, los cubrimientos pasaron a ser de 6 horas, 5 horas. Usted ve la línea de tiempo, ahora los cubrimientos de Noticias Caracol son de 17 horas. 15 horas de largo, por ejemplo, en Venezuela. También pasó con lo de Gaza, que nos vamos con la noticia al instante y en el momento. Y lo que ya llevamos 5 años en esto, y ustedes dirán, deje de chicanear, pero hay que decirlo, somos el primer canal streaming 24 horas de noticias que nació en Colombia. Eso es clave decirlo y recalcarlo. Con esta transformación, esta evolución de Noticias Caracol ahora a Noticias Caracol en vivo, en los canales de YouTube de Noticias Caracol. Juan Roberto, gracias y felicitaciones. Ahí estaremos permanentemente. A usted y ahí tiene trabajo. Claro que sí. Alejandra, gracias. Lo notifico. Al aire. Gusto. Gracias, Pablo. Gracias, Juan. Chao, Rich. Gracias, un abrazo. El Radar en Blue Radio.